Bueno, y nos vamos a tomar el próximo tema con la seriedad que esto merece, ¿cierto? Y es por eso que vamos a conversar a esta hora de la tarde con el académico de psicología de la Universidad de las Américas, con Rudy Pérez, que nos va a ayudar a poder entender esta nueva práctica, sobre todo en los jóvenes. Rudy, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muchas gracias por estar con nosotros en Pura Noticia PM para hablar sobre un tema que nos tiene a todos sorprendidos, por decirlo de alguna forma, los Terians. ¿Cómo estás, Rudy? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Muchas gracias igual por la invitación. Gracias a ti por estar con nosotros en puranoticia.cl. Y revisábamos, ¿cierto? Recién en imágenes, escuchábamos también este completo informe en la voz de Claudio Bustamante sobre los Terians. Una expresión del cuerpo humano, una tribu urbana, la verdad no sé qué es, pero es algo que ha llegado a irrumpir con fuerza durante este mes de febrero. Lo hemos visto y escuchado bastante. Comencemos por el principio. Desde la salud mental, ¿cómo se entiende, cierto, que una persona se pueda identificar como Terian? ¿Qué es identificarse como Terian? ¿Es una expresión identitaria? ¿Puede ser asociada a algún cuadro clínico, algún cuadro psicológico, un cuadro de salud mental, quizás de no identificarse con nuestra propia identidad? Claro, desde la psicología, por lo menos en particular, hablar de psicopatología, tenemos que ceñirnos a un libro que lo realizan los psiquiatras, este libro tiene por nombre DSM, actualmente en su quinta versión. Por lo tanto, desde una mirada ecológica también, la primera impresión que nos puede dar, por lo menos a los profesionales de la salud mental, es que esto no debería ser concretamente un trastorno. En este manual que te comento no existe eh, el diagnóstico, por ejemplo, del trastorno de identidad por identificarse con un animal. Existen algunos trastornos de la identidad, sin embargo, con los videos que hemos podido ver, quizás con el contenido al que podemos acceder también, no basta para poder diagnosticar con un trastorno. Sin embargo, no por eso no debería ser una señal de alerta, a pesar de que la identidad necesita de cierto grado de congruencia. Es, es típico también que en la psicología se hable de crisis identitarias como algo normativo, o sea que se espera que exista una crisis identitaria. Estas crisis identitarias, Rudy, se presentan, ¿cierto?, mayoritariamente en los adolescentes. Sí, por una cuestión del desarrollo, aquí hablamos un poco también de neurobiología, por ejemplo, durante la adolescencia existe un fenómeno que se llama poda sináptica. ¿Qué quiere decir esto? Muy básicamente, todas las neuronas que están en nuestro cerebro, estas células que componen uno de nuestros órganos más importantes también, llega un momento en el que tienen que desarmar todo lo que hicieron y dejar paso a cosas nuevas. Eso ocurre durante la adolescencia, eso se le nombra también poda sináptica porque literalmente las neuronas que configuraban nuestro pensamiento comienzan a eliminar cierto tipo de conexiones y a generar nuevas. Eso en la adolescencia es lo que permite también, por ejemplo, la identificación con un otro y además en algunos otros casos, por ejemplo, la identificación con ciertos rasgos o elementos que incluso hasta no son humanos. No es muy extraño tampoco si revisamos la historia encontrar fenómenos o algunas sociedades en donde se ocupan elementos animales no humanos para poder describir ciertas conductas, por ejemplo. En mi época estaban de moda los Pokémones. ¿Es algo así? ¿Es como por el estilo? ¿Tiene relación? Sí, luego de igual como analizarlo un poco, acá en Chile por lo menos no ha llegado con tanta fuerza este movimiento en números, sin embargo ya se ha podido evidenciar algo y creo que tiene bastante de eso, de que me siento parte de un grupo. Los adolescentes están en una búsqueda constante de lo que es la identidad, Quizás cuál también es una sería su forma, propia ¿cierto?, de identidad. tener la aceptación de tus pares, ¿cierto? Como tú lo decías, sentirme parte de un grupo, sentirme que formo parte de algo. Eso es muy importante para los jóvenes, sobre todo en la adolescencia. Correcto. Hasta antes de la adolescencia hablamos más que nada de un pensamiento concreto y además pensamiento mágico desarrollado.
Sin embargo, ya en la preadolescencia y durante la adolescencia comienza a desarrollarse el pensamiento abstracto, que es lo que nos permite, por ejemplo, entender una metáfora. Y ahí Rudy, viene un poco también la complejidad de esto. ¿cómo podemos diferenciar, cierto, entre una etapa de exploración adolescente tradicional, cierto, que es común ver en la preadolescencia y la adolescencia como tal, en la juventud, cierto, que es simplemente una etapa, cierto, una búsqueda de la identidad, de la aceptación, cierto? ¿Cómo podemos diferenciar que sea una etapa de exploración adolescente a un posible, cierto, una señal de malestar psicológico, quizás alguna alerta, alguna alarma, algo que sea más profundo en los adolescentes? Creo que el concepto debería ser salud mental. ¿A qué refiere la salud mental? En la salud mental hablamos del bienestar y el malestar. Podría identificarme con un perro, podría identificarme con un gato, con cualquier otro animal o incluso con otros elementos, pero si yo le pregunto a un adolescente cómo se siente a modo general, esperaría por lo menos que me pudiese decir, sé que me pasan estas cosas, tengo estos problemas quizás con mi identidad, pero me siento bien después de todo. Eso implicaría que está en estado de bienestar. Si por algún lugar uno evidencia que el adolescente, que el adulto joven o que cualquier otra persona en realidad, sumando las cosas buenas y malas que me pasan, me siento más mal que bien, ya hay que ponerle bastante ojo. A esta hora de la tarde en Pura Noticia PM, 19 horas con 18 minutos. Estamos en conversación con el académico de Psicología de la Universidad de las Américas, con su facultad en Concepción. Hablamos con Rudy Pérez sobre los TEDIAN, ¿cierto? También estas advertencias que se dieron a conocer hace pocos días sobre esta modalidad. ¿Cómo lo podemos definir? Creo yo que puede ser una tendencia, como lo evidencias tú respecto a los Pokémon también, ya que en algún punto desaparecieron, si fueron tendencia. Las tribus urbanas también, ¿cierto? Habían distintos tipos de los visual también en un momento que eran bien estrafalarios, por decirlo de alguna forma. Rudy, te quiero preguntar, ¿qué rol juegan las redes sociales, cierto? Sabemos que las redes sociales, sobre todo en la juventud, son sumamente influyentes. En esta tendencia, ¿qué rol podrían jugar las redes sociales en que los adolescentes, los jóvenes, se sientan identificados con los Terians? Creo yo que es bastante relevante. Si lo comparamos, por ejemplo, con el fenómeno de los Pokémon y del resto de las tribus urbanas que convivieron junto a ellos, el Internet en ese momento no estaba tan masificado y literalmente no era tan rápido como ahora. Ahora un fenómeno ocurre en la India, en China, en donde sea, y por más que incluso exista una barrera léxica, uno puede entender qué está ocurriendo. Por lo tanto, es mucho más fácil que un adolescente escuche esto, lea esto, lo vea en algún lugar y se identifique también respecto a los discursos que se están elaborando. Si lo aislamos, o sea, si lo también lo llevamos a otro lado, ¿cierto? Si lo abordamos por la salud mental, por la salud clínica, ¿cierto? Hablemos de los peligros reales quizás que pueden traer estas, no quiero decir la patología, estas tendencias quizás, ¿cierto? El creerme Terian, el creerme un animal, el llevar mi vida como un animal y finalmente aislarme de la sociedad y quizás empezar a establecer solamente vínculos con animales, ¿cierto? Ya que me considero uno de ellos. ¿Qué tan grave puede ser esto a largo plazo para la salud mental, sobre todo en adolescentes en formación? Las tendencias actuales, sobre todo de la neurobiología, nos indican que uno de los principales componentes que genera deterioro en la salud mental tiene que ver con el aislamiento y la soledad. Es sumamente importante para el humano, somos seres gregarios, necesitamos de un ambiente, nuestra sociedad se co-construyó con todos los integrantes que son parte incluso de esto. Son sumamente importantes. De hecho, por ejemplo, solamente escuchar a alguien, la escucha activa genera ciertos patrones de conectividad en nuestros cerebros que nos hacen sentir bien, inclusive hasta con nosotros mismos. Por lo tanto, creo que por ahí va el mayor riesgo en aislar a estas personas, algo que también está asociado completamente, por ejemplo, al fenómeno del Internet. Creo que tanto el Internet como estos fenómenos pueden propiciar, debido a que son bastante extraños, que aislemos a estas personas o que las traten, por ejemplo, exclusivamente como un animal no humano.
Y creo que por ahí es muy importante poner ojo, ya que por lo menos, por ejemplo, acá en Chile es bastante difícil ser adolescente. Hay algunas cifras de estudios que indican que en Chile, por ejemplo, lamentablemente tenemos una de las tasas de suicidio más altas de Latinoamérica. Por lo tanto, es muy importante, a pesar de que pueda, en este caso, ser señal de la presencia de un trastorno, ser bastante comprensivos con el fenómeno, más que por la propia salud mental de quien está percibiendo esto también, de cómo puedan responder grupos o masas de personas frente a esto. En el Internet se da mucho esto del grooming, por ejemplo, de hacerle, de denostar o de acosar personas en sus redes sociales, por mensaje, entre otros medios, en realidad. Rudy, y si nos vamos al ámbito clínico, ¿cierto? A tu área, a tu campo, ¿cuándo podemos decir esto es un trastorno, esto quizás es una expresión corporal, cuál es la alerta que a mí me debe quizás dar como padre a decir esto no está bien, esto requiere atención médica, atención profesional? ¿Cuál es la alarma que yo debería, cierto, despertarme el acudir a una persona especializada, a un centro, cierto, de salud mental? Aquí podríamos valernos, por ejemplo, no sé si han visto esta película que es Fragmentado, una película en donde hay un sujeto que tiene muchas personalidades distintas. Muy buena, cabe hacer un Sí, paréntesis, muy buena película. sí, totalmente recomendable y además, a pesar de que la película es totalmente fantasía, ya que lo que aparece ahí no se ha registrado, a pesar de que hay casos que pueden asemejarse, eh, lo importante o que podemos rescatar para poder responder tu pregunta es que cada una de las personalidades de este sujeto era distinta. Si nosotros evidenciamos a un sujeto que se autopercibe como Therian, pero que como animal es totalmente distinto también a cómo es como una persona, podríamos ya estar evidenciando. Sin embargo, también, por ejemplo, estaba leyendo una revisión de casos en donde analizaron 77 casos de personas que estaban pasando o que se autopercibían como un animal, y en la mayor parte de estos casos, de hecho, se evidenció que existía sintomatología clínicamente relevante. Sintomatología asociada a traumas puede ser en algunos casos, sintomatología depresiva, sintomatología ansiosa, los cuales quizás no comprenden por sí solos un trastorno, pero sí pueden ser predisponentes de un trastorno o depresivo del ánimo, podría en ese mismo sentido generar algún otro tipo de autopercepción errada del cuerpo inclusive, entre otros aspectos, en este caso de los trastornos mayormente del ánimo, o sea, del cómo me siento tanto conmigo mismo, con mis propias emociones o con el trato del resto de las personas. Y también estar bastante, cierto, alerta, bastante ahí pendiente de nuestros hijos, o si somos tutores, cierto, de algún menor de edad, de algún adolescente, el tener bastante cautela, cierto, con la soledad, el que pasen mucho tiempo solos, el que pasen mucho tiempo, cierto, retraídos, cierto. Muchas veces se dice, mi hijo es muy tranquilo, no sale de la pieza, no mete mayor ruido, cierto, es muy tranquilo. Esos son los signos de mayor alerta. Más vale tener, cierto, un desorden en la casa y saber qué está haciendo al decir, no, mi hijo es súper tranquilo, está en la pieza jugando. ¿Qué está jugando? Nadie sabe. Así que ese yo creo que es el punto que hay que tener mayor cuidado cuando los hijos, cierto, adolescentes sobre todo, son demasiado retraídos, son demasiado, cierto, como reservados, por decirlo de alguna forma, y uno ve que están muy alejados de los grupos, muy excluidos. Eso sin duda es una señal de alarma. Correcto, sobre todo, por ejemplo, en cosas muy cotidianas. Preguntar, por ejemplo, el cómo te fue durante tu día o el conocer ciertos aspectos de la vida personal. Eh, Muchas veces incluso es difícil con el adolescente por esta misma crisis identitaria que está viviendo en formación de su propio yo. Yo tengo que diferenciarme del otro. Y
la primera persona de la que me voy a diferenciar siendo adolescente es de quien estuvo ahí, o sea, de mis De mi cuidadores. familia. Claro, por lo tanto es sumamente normal también esta típica situación del adolescente diciéndole al padre o la madre o al cuidador, eres lo peor, ojalá nunca haberme parecido a ti, ojalá nunca haber sido tu hijo. Tenemos como bastantes ejemplos de esto. Sin embargo, ahí viene esta como explicación también biológica de poder normalizar ello, de que tenemos que estar ahí, escuchar activamente y muchas veces ocurre también que podemos decir algo una sola vez y eso cala hondo en la mente de las personas, sobre todo de un hijo, sobre todo de un menor de edad que está en pleno desarrollo. Por lo tanto, muchas veces esa incapacidad para comunicar también puede deberse también por algo que el emisor pudo haber dicho. Sin embargo, nunca es tarde para reparar y como lo comentaba anteriormente, la escucha activa ahí pasa a ser muy, muy relevante. Preguntar, preguntas abiertas. ¿Qué te pasa si quieres hablar de esto? O incluso hasta más simple. ¿Cómo quieres hablar de eso? ¿Qué tanto quieres hablar ahora? Eh, es sumamente importante, más allá de lo preocupante también que puede ser. Conversábamos a esta hora de la tarde, 7 de la tarde con 28 minutos, con Rudy Pérez, académico de psicología de la Universidad de las Américas, con su campus en Concepción. Conversábamos, ¿cierto?, sobre estas alarmas, estas alertas que debemos tener con los terians, los que somos padres, somos tutores, ¿cierto?, adolescentes, de jóvenes, las señales, ¿cierto?, de alarma, de alerta y con qué tenemos que estar al cuidado con nuestros jóvenes y adolescentes. Rudy Pérez, muchas gracias por estar esta tarde con Pura Noticia PM en puranoticia.cl. Muchas gracias a ustedes también por invitarme aquí a hablar un poco de la psicología que es tan interesante e importante en este tiempo. Que podríamos haber estado conversando también toda la tarde, un tema que sin duda capta la atención y sin duda queda mucho más que conversar acerca de esto, así que espero que nos veamos en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Rudy. Muchas gracias a ustedes. 7 de la tarde con